Y el viernes el rumor de la muerte de Nemesio Ceguera el Mencho recorrió México. Porque se habla también de que, no sé si decirlo, Oscar, es una disputa o sería uno de los sucesores del Mencho. En un sorpresivo giro en el mundo del crimen organizado en México, se ha especulado sobre la posible desaparición del infame líder del cártel Jalisco Nueva Generación, comúnmente conocido como el Mencho. A medida que la noticia se difunde, surgen conjeturas sobre el futuro del grupo y el equilibrio de poder en el complejo entramado del narcotráfico. Nemesio Ceguera Cervantes es señalado como uno de los capos más buscados de todo el país, el Mencho, quien sería líder del peligroso Cártel de Jalisco Nueva Generación. Pero tras las afirmaciones de su muerte en un hospital privado de Guadalajara, lo que tendría la capital de la Perla Tapatía y un lugar bajo riesgo debido a las rupturas que se puedan presentar dentro del cártel, encienden las alarmas en todo el país. Esto no sería el primer rumor de la muerte del narcotraficante, aunque sí el real. Acompáñanos en un seguimiento detenido y un análisis cuidadoso respecto a los posibles sucesos internos y externos, respecto a las consecuencias de la ausencia del temido Mencho. ¿Quién será el elegido para suceder a este exclusivo capo y mantener la influencia del CJNG en el crimen organizado mexicano? ¿Cómo reaccionarán las distintas facciones y plazas controladas por el cártel ante este inesperado vacío de liderazgo? Se desencadenará una feroz lucha interna por el poder, lo que podría desestabilizar aún más la ya frágil estructura del grupo criminal, además de la reciente detención de importantes figuras dentro del círculo cercano de El Mencho. ¿Cómo afectará esto la cohesión y fuerza operativa del CJNG en un momento crítico como este? ¿Será la oportunidad para otros cárteles rivales de aprovechar la presunta debilidad del CJNG y desafiar su dominio en el oscuro mundo del narcotráfico mexicano? En medio de la incertidumbre y la especulación, estas y otras interrogantes plantean un desafío complejo para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y para aquellos que buscan comprender la compleja red de poder y violencia que define el imperio del CJNG en este panorama. Adentrándonos en el contexto de este impactante suceso, en el enero pasado, durante la escisión de la vaca del CJNG, surgieron narcomantas en Colima que anunciaban su dominio en la región y su enfrentamiento con los hermanos Aldrin Miguel Jarquín Jarquín y José de Jesús Jarquín Jarquín, conocidos como el Chaparro, el Chaparrito y el R32. La pandilla de los mezcales pasó a llamarse el Cartel Independiente de Colima, desvinculándose del CJNG. El 9 de febrero, después de enfrentamientos armados, surgió el rumor de la muerte del líder del CJNG, Nemesio Ceguera Cervantes, debido a complicaciones de salud en un hospital de Guadalajara. De acuerdo con testigos, esta presencia militar es inusual en estas tierras. Dicho operativo ocurrió un año después de que el cártel de Jalisco Nueva Generación anunciara que tendría presencia en ese territorio, desatando una guerra en Tierra Caliente, Michoacán, que preocupa a los habitantes de todo el estado, quienes temen por las represalias que pueda tomar la gente del Mencho. Pese al numeroso operativo del Sedena, no lograron capturar a ninguna persona relacionada con Nemesio, y ahora se alimentan los rumores sobre una posible muerte del líder del CJNG, quien lleva más de una década sembrando terror en Guadalajara y otras ciudades del país. Existe una recompensa federal de hasta 30 millones de pesos a quien proporcione información acertada y confirmada respecto a la renombrada cabecilla del cártel en el trasfondo por parte de las autoridades. La enigmática desaparición del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, en inicio, proyectó una sombra de incertidumbre sobre los estados de Colima y Jalisco, donde la presencia de la organización criminal ha dejado un rastro de violencia inquietante. Mientras la atención se centra en la dramática movilización de cientos de efectivos militares y la llegada de helicópteros armados a estas zonas en crisis, las conjeturas sobre el destino del líder del CJNG se multiplican en las mentes curiosas y preocupadas. El secretismo se ha extendido como un manto en estas regiones, marcadas por el conflicto, y las especulaciones sobre la salud del narcotraficante se entrelazan con narrativas sugestivas que apuntan a cambios en la jerarquía del cártel. La supuesta carta atribuida a la vaca, donde se proclama la muerte del capo y se menciona la alianza con el cártel de Sinaloa,
ha acentuado la intriga en torno al futuro del CJNG y la posible lucha interna por el poder en su seno. Este laberinto de información fragmentada, las palabras del reconocido periodista Héctor de Mauleón, que sugieren un conocimiento previo del deterioro de la salud del supuesto difunto por parte del gobierno, añaden una capa adicional del enigma a la situación. Los rumores y teorías conspirativas, tejidos con hebras de realidad y especulación, dibujan un panorama cautivador pero inquietante en el complejo entramado del crimen organizado en México, dejando a la sociedad sumida en una mezcla de curiosidad, inquietud y asombro ante los misterios que rodean la desaparición de una figura tan influyente y esquivo. El impacto colosal en el equilibrio del poder tanto dentro del cártel como en el panorama general del narcotráfico en México. Considerado como un líder carismático y hábil estratega, su ausencia podría desencadenar una lucha feroz por el control entre las facciones internas del CJNG, cada una compitiendo por ascender al pináculo del liderazgo. Esta eventual contienda interna podría resultar en una fragmentación del cártel, debilitando su capacidad para operar con la misma eficiencia y coordinación que antes. En un escenario de rivalidades internas y luchas por el poder, el CJNG podría volverse más vulnerable a la intromisión de grupos rivales o la expansión de otros cárteles en sus territorios. Además, alterar el equilibrio de poder en el panorama general del narcotráfico en México. El CJNG, bajo su liderazgo, había logrado expandir su influencia de manera significativa, consolidando su presencia en una amplia gama de actividades ilícitas, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión y el secuestro. Su partida dejaría un vacío que podría resultar en la reconfiguración de alianzas y rivalidades entre los diferentes cárteles que buscan llenar el espacio dejado por el CJNG. En este sentido, la desaparición del Mencho podría cambiar radicalmente la dinámica del crimen organizado en México, desencadenando una serie de reacciones en cadena que podrían afectar no solo el equilibrio interno del CJNG, sino también el equilibrio de poder en el escenario más amplio del narcotráfico en el país. El impacto de su desaparición se sentiría no solo en las operaciones del cártel, sino también en la política de seguridad del gobierno y en la estabilidad general en las áreas afectadas por la presencia del CJNG. Gracias a la vacante debido a la presunta desaparición del líder, la disputa por el control inevitablemente surgiría entre las figuras clave dentro del cártel. Esta lucha por el poder podría desencadenar consecuencias significativas, no solo para el cártel, sino también para el entorno más amplio del crimen organizado en México. La rivalidad interna por el liderazgo podría provocar un aumento en la violencia dentro y alrededor de las áreas de influencia del cártel. Las disputas territoriales y la lucha por el control de las rutas de tráfico de drogas, así como de otras actividades delictivas lucrativas, podrían intensificarse, lo que posiblemente resultaría en un aumento en los niveles de violencia y una mayor inestabilidad en estas áreas. Una lucha interna prolongada y feroz por el control del cártel podría debilitar la cohesión interna y la estructura operativa del CJNG. Las fricciones entre las facciones rivales podrían socavar la capacidad del cártel para fusionar como una entidad unificada y coordinada, lo que a su vez podría conducir a una disminución en la eficacia de sus operaciones y a una pérdida de influencia en el escenario del crimen organizado. En un nivel más amplio, la disputa por el liderazgo podría tener ramificaciones para la dinámica general del crimen organizado en México. Podría crear una ventana de oportunidad para otros cárteles rivales, para expandir su influencia y consolidar su poder, lo que potencialmente alteraría el equilibrio de poder en el panorama del narcotráfico en el país. La desaparición del Mencho tendría un impacto significativo en la estructura operativa y territorial del cártel Jalisco Nueva Generación, así como en las alianzas establecidas en otros cárteles y grupos de crimen organizado en México. La naturaleza dinámica de estas relaciones y operaciones se vería alterada de manera profunda y potencialmente impredecible en su ausencia. En términos de la estructura operativa del CJNG, la falta de un liderazgo claro y unificador podría conducir a una fragmentación interna, lo que resultaría en una disminución en la eficiencia de sus operaciones. La coordinación de actividades ilícitas, como el tráfico de drogas y la extorsión, podría verse comprometida, lo que afectaría directamente la capacidad del cártel para mantener su dominio en áreas clave y para expandir su influencia a nuevas regiones.
los cambios significativos en la distribución territorial y la reasignación de responsabilidades y recursos entre las diferentes facciones y líderes en la competencia podrían llevar a una reconfiguración de las áreas de control del cártel, lo que a su vez podría tener implicaciones importantes para la estabilidad y la seguridad en esas regiones. En lo que respecta a las alianzas con otros cárteles y grupos del crimen organizado, la posible debilidad o incluso romper las asociaciones estratégicas establecidas previamente, la incertidumbre y la falta de un liderazgo centralizado podrían generar desconfianza y discordia entre los aliados, lo que podría llevar a la formación de nuevas alianzas o a la intensificación de conflictos con grupos rivales. La sucesión del liderazgo dentro del cártel ahora podría tener implicaciones profundas en las alianzas estratégicas actuales y futuras en el mundo del crimen organizado en México. Con el liderazgo del CJNG en juego, es probable que las alianzas previamente establecidas se vean afectadas, lo que podría desencadenar una reconfiguración significativa de la red de relaciones entre los diferentes grupos delictivos. Las asociaciones estratégicas actuales del CJNG se basan en una compleja red de acuerdos y asociaciones que han permitido al cártel consolidar su influencia y expandir sus operaciones en diversas regiones del país. Estas alianzas han sido fundamentales para el éxito del CJNG en la competencia por el control de rutas del tráfico de drogas y otros negocios ilícitos. Sin embargo, la ausencia de un liderazgo claro podría generar incertidumbre y desconfianza entre los aliados actuales, lo que potencialmente podría debilitar estas asociaciones a medida que los distintos actores buscan proteger sus propios intereses y territorios. La suplencia del ex líder podría abrir oportunidades para el establecimiento de nuevas alianzas y el fortalecimiento de relaciones con otros grupos del crimen organizado. Los cárteles rivales podrían aprovechar esta situación para cortejar a los socios y miembros insatisfechos, buscando así debilitar la influencia del cártel y expandir su propio poder en áreas previamente controladas por el CJNG. Esta dinámica de cambio y realineación podría dar lugar a la formación de coaliciones inesperadas y a un aumento de las rivalidades dentro del mundo del crimen organizado en México. La redefinición de estrategias y convenios podrían remodelar el paisaje del crimen organizado en el país, con posibles cambios en el equilibrio de poder y la distribución de influencia entre los diferentes cárteles y grupos delictivos. La incertidumbre en torno a estas dinámicas plantea desafíos complejos tanto para las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley como para los actores involucrados en el mundo del crimen organizado en México. La redistribución podría provocar una competencia tomada por el control de plazas y centros urbanos clave, lo que podría traducirse en un aumento de la violencia y la inestabilidad en estas áreas, ya afectadas por la presencia del cártel. Como consecuencia de esta reestructuración, se espera que las relaciones con cárteles rivales se vean afectadas, con posibles alianzas renovadas o conflictos exacerbados con otros grupos del crimen organizado que buscan expandir su influencia en áreas previamente controladas por el CJNG. Esta dinámica de poder podría llevar a una transformación sustancial en el equilibrio de poder y en la distribución de la influencia en el escenario general del crimen organizado en México, lo que podría tener implicaciones significativas para la seguridad y la estabilidad en todo el país. Además, la competencia por el control de territorios estratégicos también podría tener un impacto directo en la economía del crimen, con posibles cambios en las redes de tráfico y en las actividades ilícitas lucrativas asociadas con el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, entre otros delitos. Demasiados puntos de inflexión para la ausencia de un solo integrante. Siguiendo con temas territoriales, la posible redistribución de territorios controlados por el cártel en el escenario de la presunta ausencia del Mencho podría desencadenar una serie de consecuencias económicas significativas que afectarían directamente la economía del crimen en las regiones bajo su influencia, dado que las áreas bajo el control del cártel suelen estar estrechamente vinculadas a una amplia gama de actividades ilícitas lucrativas, como el tráfico de drogas, la extorsión y el secuestro. Cualquier cambio en el equilibrio de poder podría interrumpir profundamente la dinámica económica existente en esas regiones. La competencia por el control de esos territorios estratégicos, que son fundamentales para la operación en la agrupación, podría desencadenar una lucha por los recursos y las rutas de tráfico, lo que a su vez podría perturbar el flujo regular de ingresos derivados de actividades criminales. Esta competencia conduce a una mayor presión sobre los negocios ilícitos preexistentes,
lo que potencialmente generaría conflictos y rivalidades en torno a la captación de recursos y la expansión de las operaciones delictivas. Además, la reasignación de territorios controlados por el CJNG podría llevar a cambios en las redes de tráfico establecidas, lo que afectaría la distribución y el flujo de drogas y otros productos ilegales en el mercado. Estos cambios podrían influir en los precios de las drogas y en la oferta y la demanda en el mercado ilegal, lo que tendría implicaciones significativas, no solo para el mencionado cártel, sino también para otros actores del crimen organizado y para las comunidades afectadas por sus operaciones. La redistribución de territorios controlados por el CJNG y la consiguiente alteración de la economía del crimen podrían tener efectos profundos en la estabilidad y la seguridad en estas áreas, así como en la economía más amplia de las regiones afectadas. La interrupción de las actividades ilícitas clave podría generar desafíos socioeconómicos adicionales para las comunidades locales, lo que subraya la necesidad de estrategias integrales para abordar no solo la violencia asociada con el crimen organizado, sino también sus ramificaciones económicas y sociales. La competencia por plazas clave y centros urbanos estratégicos en el contexto de la reestructuración territorial, tras la presunta ausencia del Mencho, plantea los desafíos cruciales tanto para el cártel como para la seguridad y estabilidad de las comunidades impactadas. Las disputas por el control de estas áreas estratégicas intensifican la violencia y generan un ambiente de inestabilidad que afectaría directamente a la vida cotidiana de los residentes locales. Las plazas clave y los centros urbanos son puntos neurálgicos para el CJNG, ya que representan no solo importantes nodos para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas, sino también fuentes significativas de recursos financieros para el cártel. La competencia por el control de estas áreas podría resultar en enfrentamientos armados y disputas violentas entre facciones rivales del CJNG, por lo que tendría un impacto devastador en la seguridad de las comunidades circundantes. Además, la presencia prolongada de la violencia en estas plazas y centros urbanos estratégicos podría generar un clima de temor y desconfianza entre los residentes locales, lo que a su vez podría afectar negativamente el tejido social y el desarrollo económico de estas comunidades. La interrupción de las actividades comerciales regulares y el deterioro de las condiciones de seguridad podrían disuadir la inversión y frenar el progreso económico en estas áreas, lo que agravaría aún más los desafíos socioeconómicos existentes. Y es que dentro del proceso de reestructuración territorial, plantea serias implicaciones para la estabilidad y la seguridad en las comunidades afectadas. La implementación de estrategias integrales de seguridad y desarrollo que aborden las causas subyacentes de la violencia y promuevan la participación comunitaria se vuelve esencial para restaurar la confianza y sentar las bases para un futuro más estable y próspero en estas áreas vulnerables. De vuelta a la información revelada por Héctor de Mauleón en su columna para el periódico El Universal sobre el conocimiento previo del gobierno federal acerca del delicado estado de salud del líder del CJNG, ha provocado un cuestionamiento sustancial en relación con la falta de confirmación sobre la veracidad de los rumores que rodean su presunta desaparición. De Mauleón resalta que desde hace al menos un año se conocía el deterioro progresivo de la salud del líder del cártel, señalando la necesidad de transfusiones diarias como un indicio de su grave condición médica. Sin embargo, el periodista subraya la importancia de verificar la información proveniente del supuesto mensaje de la vaca antes de llegar a cualquier conclusión definitiva, haciendo hincapié en la necesidad de presentar pruebas contundentes, como revelación del cuerpo de Nemesio Ceguera Cervantes, para confirmar su presunto fallecimiento. Este enfoque cauteloso subraya la importancia de evitar la especulación infundada y reafirma la necesidad de una confirmación fehaciente antes de tomar decisiones importantes en relación con el futuro del CJNG y el panorama general del crimen organizado en México. Si analizamos el panorama general que deja la ausencia del narcotraficante y cabecilla del CJNG, podemos concluir que se examinó la incertidumbre en torno a la confirmación de la presunta muerte del Mencho, enfatizando la necesidad de pruebas concretas antes de llegar a conclusiones definitivas. Se destacó la importancia de considerar las implicaciones de su ausencia en el equilibrio del poder dentro del CJNG y en las alianzas estratégicas con otros grupos delictivos. Asimismo, se discutió sobre el posible surgimiento de una lucha interna por el liderazgo y sus posibles repercusiones, la necesidad de implementar estrategias integrales para abordar los desafíos socioeconómicos y de seguridad derivados de los cambios potenciales en el mundo del crimen organizado en México. En conjunto,
Estas discusiones resaltan la complejidad y la importancia de comprender las posibles implicaciones de la presunta desaparición del Mencho en el panorama del crimen organizado en México. ¿Quién será el elegido para suceder a este elusivo capo y mantener la influencia del CJNG en el complejo mapa del crimen organizado mexicano? ¿Cómo reaccionarán las distintas facciones y plazas controladas por el cártel ante este inesperado vacío de liderazgo? ¿Se desencadenará una feroz lucha interna por el poder, lo que podría desestabilizar aún más la ya frágil estructura del grupo criminal? Quédate en el canal para acompañarme en otro descenso al bajo mundo del narcotráfico y acércate a la campana de notificaciones si quieres estar enterado de todo. Hasta la próxima.